El año 2010 no terminó como los libros de historia dijeron que lo haría. Mientras el mundo entero estaba preocupado por la crisis económica y las redes sociales apenas comenzaban a dominar nuestras vidas, en un pequeño sector de Inglaterra la realidad simplemente colapsó. Todos recuerdan el fallo en la central nuclear de Old Bury. La versión oficial que pasaron por las noticias dijo que fue una fuga de vapor radiactivo menor, un accidente controlado que solo requirió la evacuación de unos pocos kilómetros a la redonda. Pero las noticias mintieron. No fue vapor. Y definitivamente no estuvo controlado. Las primeras 24 horas parecieron normales para los habitantes de los pueblos vecinos, pero los granjeros fueron los primeros en notar que algo andaba profundamente mal. Las vacas en los pastizales no estaban enfermas ni debilitadas por la radiación. Al contrario, mostraban una hiperactividad grotesca. Los animales no caminaban, se desplazaban en secuencias rítmicas. Un veterinario local intentó grabar a un grupo de reses que se habían amontonado junto a la cerca. En el video, que duró solo 40 segundos antes de ser confiscado, se veía como los animales alineaban sus extremidades de forma idéntica, moviéndose al mismo milisegundo, como si una fuerza invisible estuviera copiando y pegando sus movimientos en un bucle infinito. Para la noche del 13 de noviembre, la radiación no quemaba la piel, la duplicaba. Mi nombre es Marcos, y en ese entonces trabajaba como técnico de redes para la compañía telefónica local. Mi equipo fue enviado a revisar las torres de comunicación cerca de la zona de exclusión porque la señal se había caído por completo. Cuando entramos al pueblo de Thornbury, a solo 5 kilómetros de la central, las calles estaban en silencio. No había cuerpos, no había sangre en el suelo, pero las casas no estaban vacías. Al mirar por la ventana de una vivienda, vi a una familia en la sala. El padre y el hijo no se estaban moviendo normalmente. Estaban pegados por el hombro, estirando y contrayendo sus brazos en un patrón perfecto de 2 segundos. Arriba, abajo, derecha, izquierda. Sus rostros no mostraban dolor, sino una expresión neutra, casi mecánica, mientras sus bocas se abrían y cerraban emitiendo un chasquido sordo al ritmo de un reloj invisible. Ahí fue cuando lo entendí. La radiación no estaba destruyendo la materia. La estaba renderizando de nuevo. Estaba agarrando la biología humana y la estaba metiendo en un bucle de edición que nadie podía detener. Intentamos dar la vuelta en la camioneta, pero el motor se apagó. En la radio del vehículo, en lugar de estática, empezó a sonar una melodía electrónica pegajosa, rápida y distorsionada, una melodía que juraría haber escuchado semanas atrás mientras navegaba en internet. Con la camioneta inservible y la radio repitiendo esa melodía electrónica en bucle, no tuvimos más opción que salir corriendo hacia los bosques que rodeaban el pueblo. Éramos 3. Mi compañero de cuadrilla, su hermano menor y yo. Ahí fue cuando la infección nos mostró que no se limitaba a los humanos. En medio del bosque, vimos a un ciervo. Pero el animal no tenía 4 patas. Su cuerpo se había multiplicado de forma horizontal. Tenía al menos 12 extremidades que se movían en una secuencia mecánica perfecta, como si fuera un 100 pies hecho de carne. Su cabeza se abría en 4 partes hacia afuera, revelando otra cabeza idéntica adentro que parpadeaba al mismo ritmo. No nos atacó. Las criaturas infectadas no buscaban alimentarse, solo parecían estar atrapadas ejecutando una animación que alguien había diseñado en un software defectuoso. Para las 3 de la mañana alcanzamos la plaza central de Thornbury. El ejército había intentado levantar un bloqueo con camiones militares, pero los vehículos estaban abandonados, con las puertas abiertas y los motores encendidos. En el centro de la plaza no había escombros. Había una columna biológica. Una masa vertical de al menos 10 metros de altura que se alzaba hacia el cielo nocturno. Al acercar la linterna, el estómago se me vino a la boca. La columna estaba compuesta enteramente por los habitantes del pueblo. Decenas de rostros pegados unos sobre otros, saliendo desde la base hasta la punta. Las caras se tragaban a sí mismas para dar paso a la siguiente, en una rotación infinita. Sus ojos miraban fijamente a la nada, y de sus bocas no salían gritos de auxilio, salía un balbuceo rítmico que se acoplaba exactamente a la música que escuchamos en la radio.
Cometí el error de mirar a mi compañero. Estaba paralizado frente a la columna. Intenté jalarlo del brazo, pero su cuerpo estaba rígido como el concreto. Cuando volteó a verme, su cara ya no era la misma. Su mandíbula comenzó a estirarse hacia los lados, dividiéndose en dos partes como los pétalos de una flor grotesca. De su cuello comenzaron a brotar pequeños duplicados de sus propias manos que se abrieron y cerraron al unísono. Su hermano gritó y corrió a esconderse en el sótano de una tienda de electrónica cercana. Yo no pude ayudarlo. El proceso de renderizado de su cuerpo duró apenas 3 segundos antes de que su figura comenzara a duplicarse en el aire, caminando hacia la columna para integrarse a la masa. Me encerré en el sótano con el hermano de mi compañero. El lugar olía a polvo y silicio quemado. Había estantes llenos de televisores viejos, cables y computadoras de escritorio de mediados de los 2000. Afuera, el sonido de la biomasa multiplicándose sacudía las paredes. Estábamos atrapados bajo tierra, pero por primera vez en toda la noche, encontré una computadora que aún tenía energía gracias a un generador de respaldo. En la pantalla de esa vieja PC, había una sesión de navegador abierta desde hace años. Y lo que vi en ese monitor me dejó helado. La pantalla de la computadora parpadeaba con esa luz azulina típica de los monitores CRT antiguos. El sistema operativo era un Windows XP desactualizado, lleno de carpetas temporales y accesos directos acumulados. Mientras el hermano de mi compañero temblaba en un rincón del sótano abraza sus rodillas, yo me senté frente al teclado. Mis manos sudaban tanto que me costaba presionar las teclas. En la barra de tareas había una ventana de Internet Explorer minimizada desde hacía años. Al abrirla, la página cargó una interfaz antigua de YouTube, con ese diseño blanco y gris que solíamos usar a finales de los años 2000. El video que estaba pausado en la pantalla no era una transmisión de noticias ni una grabación militar. Era un video subido en el año 2006. El título era simple, de una sola palabra en inglés. El canal pertenecía a un animador británico independiente. Al darle reproducir, los altavoces de la computadora emitieron exactamente la misma melodía chiptune que habíamos escuchado en la radio de la camioneta. Era un ritmo electrónico rápido, pegajoso pero profundamente inquietante. En el reproductor de video se veía la animación de una vaca en un campo. A los pocos segundos, el animal no caminaba normalmente. Comenzó a dividirse en 2, luego en 4, y después en docenas de copias idénticas que formaban estructuras geométricas, caminando como arañas mecánicas sobre el pasto. No era una simple animación digital hecha por diversión. Era la representación matemática exacta de lo que le había pasado al ganado en las granjas esa misma tarde. Empecé a revisar los demás videos subidos por ese mismo usuario entre 2006 y 2010. En otro de los archivos, titulado con el nombre de una ciudad hecha de gatos, se veía como pequeños animales domésticos se estiraban de forma grotesca, fusionándose unos con otros hasta construir edificios, calles y vehículos hechos de extremidades y cabezas felinas. Ahí fue cuando la sangre se me congeló en las venas. La infección que estaba destruyendo el pueblo no era una mutación biológica al azar provocada por la radiación de la central nuclear. La radiación solo había funcionado como un transmisor, como una antena que liberó un algoritmo en el mundo real. Alguien ya había documentado y proyectado cada una de las fases de este apocalipsis años antes de que sucediera. Revisé la carpeta de descargas de la computadora y encontré una serie de archivos con extensión de programas de edición de video, junto con registros de texto fechados semanas antes del brote. Según los diarios del dueño del taller, la central nuclear de Oldbury había estado experimentando en secreto con frecuencias de radio de alta densidad para comprimir datos de telecomunicaciones. Sin quererlo, los ingenieros de la planta habían sintonizado una frecuencia fractal que se solapaba con la estructura molecular de la materia viva. Pero lo más aterrador no era la frecuencia en sí, sino el origen de los renders. El animador británico no había inventado esas criaturas en su computadora. Él había sido el primer infectado años atrás, el paciente cero de la anomalía.
Durante casi una década, su cerebro había estado recibiendo pequeñas pulsaciones de esa frecuencia a través de la red, obligándolo a dibujar, animar y renderizar las formas que la infección tomaría cuando finalmente se liberara a gran escala. Sus vídeos de YouTube no eran contenido de entretenimiento. Eran los manuales de instrucciones, los planos arquitectónicos de la mutación que la radiación estaba imprimiendo en nuestra realidad. De pronto, un sonido seco retumbó desde la parte superior del sótano. La puerta de madera comenzó a vibrar. No eran golpes de alguien queriendo entrar violentamente. Era un golpeteo rítmico y constante, exactamente 2 golpes por segundo, siguiendo la velocidad de la música que salía de las bocinas de la PC. El hermano de mi compañero se levantó del suelo con la mirada completamente perdida. Sus ojos ya no parpadeaban. Lentamente, llevó sus manos hacia su rostro. Vi con horror cómo la piel de sus mejillas comenzaba a duplicarse hacia afuera, creando 2 capas superpuestas de su propio rostro que se abrían y cerraban en un bucle perfecto. Traté de sujetarlo, de gritarle que reaccionara, pero su cuerpo ya estaba duro como una estatua. Su boca se abrió y de su garganta comenzó a salir la misma melodía sintetizada que sonaba en la computadora, amplificada como si sus pulmones fueran una bocina. Se dio la vuelta y comenzó a subir las escaleras de madera con pasos rígidos, marchando hacia la puerta de salida para unirse a la masa que esperaba afuera. Me quedé completamente solo en la penumbra del sótano. En la pantalla del monitor, el reproductor de YouTube llegó al final de la lista de vídeos. El último archivo cargado se titulaba simplemente Sometin. La imagen mostrada en la miniatura era una columna infinita de caras humanas tridimensionales, rotando sobre su propio eje. Y en la parte superior de esa columna, entre todos los rostros superpuestos, reconocí la cara de mi compañero, y justo debajo de él, la cara de su. El aire dentro del sótano se volvió denso, sofocante y helado. El ruido de la computadora de escritorio procesando datos era lo único que llenaba el silencio, mezclado con la respiración agitada que salía de mi propio pecho. Miré mis manos temblorosas sobre el escritorio de madera podrida. La luz del monitor CRT proyectaba un brillo verdoso y enfermizo sobre los muros de concreto, iluminando las telarañas y el polvo que flotaba en suspensión, inmóvil, como si hasta el propio aire hubiera olvidado cómo moverse. El hermano de mi compañero ya había cruzado la puerta de madera hacia el exterior. Escuché sus pasos rítmicos alejarse por el pasillo del piso superior, una pisada tras otra, separadas exactamente por un segundo de intervalo. No había pánico en su marcha, no había vacilación ni intento de resistencia. Solo el avance mecánico de un cuerpo cuya voluntad había sido completamente sobrescrita por el código de la frecuencia. Me puse de pie con extrema lentitud. Cada articulación de mis rodillas crujió en la penumbra. Sabía que quedarme en ese subterráneo era firmar mi sentencia de muerte, pero salir a la superficie significaba enfrentarme a una realidad que ya no pertenecía a los seres humanos. Con las pocas fuerzas que me quedaban, caminé hacia la escalera. Cada escalón de madera crujía bajo mi peso, rompiendo el eco del motor de la computadora que aún continuaba encendida a mis espaldas, reproduciendo en bucle perpetuo la lista de reproducción de aquel viejo canal. Al llegar a la parte superior y asomarme por el marco de la puerta destruida, el mundo que conocía había desaparecido por completo. El cielo nocturno de noviembre ya no era negro ni estaba cubierto de estrellas. Tenía un tono púrpura estático, similar a la pantalla de un televisor que ha perdido la señal de cable, parpadeando a una velocidad vertiginosa que hacía doler los ojos. Las nubes no se desplazaban con el viento, se multiplicaban sobre sí mismas en capas horizontales, superponiéndose una y otra vez hasta crear patrones geométricos que cubrían el horizonte. Caminé hacia el centro de la calle principal de Thornbury. A los lados del camino, las casas de los vecinos mostraban las luces encendidas. A través de las ventanas de cristal, podía ver las siluetas de las familias reunidas en sus salas de estar. Ninguno gritaba. Ninguno intentaba escapar. Estaban alineados en filas perfectas frente a los ventanales, ejecutando movimientos repetitivos con sus torsos. Inclinaban la cabeza hacia adelante, la levantaban, la giraban 90 grados a la derecha y volvían a empezar.
Un ciclo infinito de 4 segundos que se repetía en cada ventana de cada casa a lo largo de toda la avenida. El sonido que llenaba el ambiente ya no era el viento ni el ruido del motor de los autos. Era una polifonía masiva de melodías electrónicas sintéticas. Las bocinas de los vehículos abandonados, los televisores encendidos dentro de las viviendas, los radios de las patrullas policiales y los altavoces de las torres de comunicación transmitían en simultáneo diferentes fragmentos de las canciones del animador. El resultado era una sinfonía caótica, acelerada y distorsionada que retumbaba directamente dentro de mi caja torácica, haciendo que mis dientes vibraran con cada pulsación del bajo. Avancé entre los vehículos militares abandonados en el cruce central. Tanques y camionetas de transporte de tropas permanecían inmóviles con los faros encendidos. En el interior de un camión blindado, el conductor militar aún tenía las manos pegadas al volante. Su cuello se había estirado anormalmente hacia el techo del vehículo, mientras su rostro se dividía verticalmente en dos mitades que se abrían y cerraban como la escotilla de una máquina, emitiendo un chasquido metálico con cada apertura. En el centro exacto de la plaza principal, la columna de biomasa que había visto horas antes había crecido drásticamente. Ahora se elevaba a más de 30 metros de altura, perdiéndose en el cielo estático. Ya no era solo una estructura de rostros humanos. Se había convertido en un monumento masivo de carne, metal y objetos cotidianos. Había postes de luz entrelazados con brazos humanos, ruedas de bicicletas girando dentro de las costillas de decenas de cuerpos fusionados, y vacas cuyos torsos servían de base para sostener la enorme estructura. Todas las caras que componían la columna mantenían los ojos abiertos, mirando fijamente hacia el centro de la ciudad de Londres en la distancia. Y entre esa marea de rostros en rotación, vi la figura del hermano de mi compañero integrándose lentamente a la base. Sus piernas se disolvieron en la masa biológica mientras su torso se alineaba perfectamente entre dos postes de teléfono. No había dolor en su mirada, solo una vacuidad absoluta, una entrega total a la geometría del bucle. Me dejé caer de rodillas sobre el pavimento frío. La fatiga mental y el terror me habían consumido por completo. Me di cuenta de que no había refugio en todo el país, ni en el continente, ni en el planeta entero. La señal emitida por la planta nuclear de Old Woody no se detendría hasta que cada molécula orgánica de la Tierra fuera procesada, renderizada y colocada en su posición correspondiente dentro de la animación final. Miré mis propios dedos sobre el asfalto. Al principio pensé que era una ilusión óptica provocada por el cansancio y la luz estática del cielo, pero al enfocar la mirada, lo vi con claridad. La piel de mi mano derecha comenzó a parpadear. Mi dedo índice se duplicó ligeramente hacia la derecha, creando una sombra sólida que se movía a destiempo de mi mano real. Un segundo después, mi brazo izquierdo ejecutó un movimiento involuntario hacia arriba, regresó a su posición original, y volvió a subir exactamente en el mismo ángulo. El proceso había comenzado dentro de mí. No sentía dolor físico, ni ardor, ni parálisis. Lo que sentía era una desconexión aterradora de mi propio cerebro, como si mi mente fuera un espectador atrapado dentro de un cuerpo que ya no le pertenecía, un cuerpo que estaba respondiendo a las órdenes de un software que se ejecutaba en el fondo de la realidad. Mi boca se abrió sin que yo lo deseara, y de mi garganta comenzó a brotar una nota aguda y constante, sincronizada con el ritmo de la música, que sonaba desde la columna de la plaza. Con el poco control que me quedaba en los ojos, miré hacia el horizonte una última vez. A lo lejos, las grandes torres de alta tensión se doblaban y multiplicaban en el cielo, caminando sobre el paisaje como arañas gigantescas hechas de cable y metal. La masa biológica de la ciudad se extendía por la autopista a una velocidad desmedida, convirtiendo árboles, edificios y personas en un solo patrón tridimensional que se repetía hasta donde alcanzaba la vista. Esta grabación no la estoy haciendo para pedir ayuda, porque sé que no queda nadie allá afuera para responder. Si estás escuchando este archivo en algún lugar, en algún momento del futuro, significa que la cinta o la transmisión logró sobrevivir al proceso de renderizado. Pero no te engañes pensando que estás a salvo.
Si estás escuchando mi voz, si estás procesando estas palabras en tu mente, significa que la frecuencia ya ha entrado en tu receptor. Escucha con atención el fondo de este audio. Escucha el zumbido constante detrás de la estática. Esa pequeña melodía sintética que empieza a sonar de forma casi imperceptible en tus oídos no es un efecto de sonido. Es el código ejecutándose. No intentes apagar el reproductor, no intentes cerrar los ojos ni intentes huir. Ya es tarde. El ciclo ha comenzado, la animación ha cargado el primer fotograma, y tu rostro es el siguiente en la lista para ser